con el PNUD y otros aliados como el Smithsonian, el Ministerio de Ambiente, Ciudad del Saber y CENACYT, sobre Ciencia para Todos y Todas, la serie radial de divulgación científica que estamos teniendo todos los martes. Van a ser 18 episodios, Guillermo, con 27 científicos y científicas panameñas, para que Gerardo esté muy atento de conocer cuáles son esas investigaciones que se está haciendo en Panamá y el talento tan grande que necesita, obviamente, recursos de infraestructura, pero que se está dando en Panamá. Y uno de ellos es nuestros dos invitados de hoy. Hoy vamos a conversar con Abel Batista, que es biólogo, herpetólogo e investigador de la UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás? Bienvenido, Abel. Hola Guillermo, hola Natalia, a todos los radioyentes de Radio Ancón, excelente, muy contento de estar aquí con ustedes y compartir el día de hoy un granito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, estamos aquí anuentes. Oye, Guillermo, hoy vamos a hablar sobre sapos, ranas y serpientes, una injusta mala fama de seres fascinantes, y Abel nos va a adentrar en este mundo tan sorprendente de los anfibios, de las ranas y sapos, aunque también hay otras especies. Pero a mí me gustaría iniciar la conversación, Abel, preguntándote, tú te has especializado en anfibios y reptiles, eres herpetólogo. ¿Qué fue lo que te impulsó o lo que te atrajo de los anfibios para decidir concentrar tus investigaciones en este grupo de especies? Bueno, es una historia que se remonta varios años, ¿no? Cuando estaba iniciando los estudios de la carrera de licenciatura en biología. No sé, un día explorando el patio de mi casa, encontré una masa de huevos de unas ranas que en realidad nunca había visto, y son ranas que tienen un desarrollo directo. No ponen huevos en agua ni en espuma, sino que lo ponen en el suelo del bosque y no necesitan agua, salen las ranitas ya desarrolladas, y de allí empecé a seguirle el ciclo a ese desarrollo de esos huevos. Y bueno, había una profesora en la universidad que me entusiasmó mucho y nos guió hacia el estudio de estos animales, y bueno, de allí inició todo y no he parado hasta la fecha, ¿no? Pero bien chévere, me encantan el estudio de anfibios en Panamá. Muchos no conocemos o confundimos a veces las ranas y los sapos, que son los que, bueno, son a lo mejor los más conocidos dentro de los anfibios. Cuéntanos un poco sobre estas especies y cuál es la diferencia entre las ranas y los sapos. Bueno, sí, principalmente los sapos están agrupados dentro de una familia que se conoce como bufónidae o los bufónidos. Entonces, el grupo de los sapos, ahí está el sapo gigante común o el sapo de caña, que también lo conocemos, que es uno de los más comunes que hay en las zonas urbanizadas incluso. Son usualmente las características de los sapos, son animales gorditos, rechonchos, dan pequeños brincos, y las ranas son más bien anfibios, delgados, estilizados, con las patas muy largas, la piel muy lisa. Eso sí, los sapos usualmente tienen la piel rugosa. Entonces es como un término que se utiliza en la jerga común, pero a nivel científico ya uno cuando va a hablar de esos animales se refiere a familias o a grupos taxonómicos, ¿no? Que son como grupos que tienen características similares, hablando del tema de morfología y origen genético. Entendiendo un poco, bueno, esta característica de estos animales, ¿cuál es su función y cuál es su importancia? ¿Por qué es tan importancia estudiarlos y protegerlos más allá de ver esas películas de Disney o de Hollywood donde la princesa besa al sapo? En realidad, más allá del entretenimiento o el miedo que puedan generar, ¿cuál es la importancia de estas especies? Ojalá todos viéramos a los sapos, como tú dices, ¿no? Como un príncipe oculto allí detrás de ellos, ¿no? Pero por lo general la gente le tiene miedo y no le da el valor que de verdad ellos tienen. Entonces es algo que a través de los años, durante el estudio de nosotros que hemos estado realizando, hemos tratado de inculcar en las personas, ¿no? La importancia ecológica, principalmente, la importancia para el medio ambiente que tienen estas especies. La mayoría son especies que son beneficiosas. Primero, pueden ser utilizadas como indicadores de la salud del ecosistema o del ambiente,
Hay especies que son muy sensibles a las alteraciones, ya sea alteraciones de temperatura, deforestación, ¿verdad? Y otras que pueden diezmar o hacer desaparecer la población en su totalidad. Entonces, a veces nosotros nos concentramos en esas especies que pueden ser utilizadas como indicadoras. También hay especies, o la mayoría, que se alimenta de insectos, son buenos controladores de insectos, incluso los sapos que hay a veces en el patio de nuestras casas. Yo me he encontrado sapos parados enfrente del camino de arriera y comiendo toda la noche arrieras. Entonces son unos buenos controladores biológicos naturales que tenemos en el patio de nuestras casas. Se alimentan de insectos, de mosquitos también, que transmiten muchas enfermedades. Los renacuajos de muchas ranas que depositan sus huevos en el agua, ¿verdad? Hay algunas que se reproducen en aguas estancadas. En esas aguas estancadas donde los mosquitos llegan y ponen sus larvas, ¿verdad? Allí las ranas también pueden poner sus huevos. Y los renacuajos se comen a las larvas de los mosquitos. Entonces, también desde esos estadios tempranos pueden servir de controladores biológicos, ¿no? Entonces, también forman una parte importante de la cadena trófica, sirven de alimento a muchos otros animales, ¿verdad? Que ayudan al flujo de nutrientes en los bosques y a tener los bosques que tenemos, ¿no? Panamá está en uno de los sitios privilegiados, uno de los países en la región con mayor diversidad, tanto de anfibios como de plantas, aves y otros animales. A ver, si son tan importantes, y antes de continuar con la siguiente pregunta, me entra la duda, ¿por qué la mala fama que tienen? ¿Por qué a la gente le genera tanto rechazo estas importantes especies? Sí, yo creo que va muy ligado a parte de una educación informal e inadecuada que hemos utilizado. A veces se utilizan incluso en películas, ¿no? O imágenes en donde ponen a los anfibios. Principalmente agarran algunos que son un poco feos, ¿verdad? Como íconos y eso ha despertado ese temor entre las personas, ¿no? Personas que tal vez nunca han tenido un contacto con un anfibio ya van predispuestas, ¿no? Entonces le tienen como fobia o miedo, no es fobia, pues es como un miedo adquirido o aprendido, ¿verdad? Gracias a esa fama que se ha malinterpretado, ¿no? Entonces, yo pienso que falta es un poco de educación, tratar de educar a nuestros niños principalmente para que valoren y vean la importancia de estos animales en nuestro mundo, ¿no? Que forma parte de él y tenemos que aprender a convivir con ellos. Así que yo pienso que viene de por allá. Más allá de los mitos y del rechazo y la propia gente que al final afecta a las especies, ¿cuáles son las principales amenazas o los peligros que enfrentan a estas importantes especies de anfibios? Sí, tenemos que recordar que los anfibios son especies que tienen una piel permeable. Esto quiere decir que la piel, a través de la piel, ellos pueden absorber agua o perder agua y también intercambio de gases, de oxígeno. Entonces, eso es muy importante. Esa característica clave los hace que ellos estén en una constante lucha para equilibrar su medio hídrico interno y externo. Entonces, esta característica los hace particularmente sensibles a la desecación, por ejemplo, a los cambios bruscos en el ambiente, a los cambios de temperatura. Por ejemplo, si yo llego y tumbo un bosque, y yo pienso que ahí no hay nada, pero en realidad hay mucha vida. Los anfibios usualmente son nocturnos y por lo general no lo vemos porque están metidos en troncos debajo de la hojarasca y salen en la noche. Si nosotros tumbamos ese bosque que pensamos que no hay nada, esos animalitos que son de lento desplazamiento, cuando llegan los rayos del sol, los primeros rayos del sol, van a morir casi que inmediatamente. Entonces, son animales muy sensibles a esos cambios bruscos en el ambiente. Actualmente pueden ser utilizados como indicadores del cambio climático. ¿Qué efectos tiene el cambio climático en nuestro planeta, no? Entonces, hay muchas investigaciones que se están desarrollando en ese sentido y nada, son especies que son altamente sensibles. Ojo, no son todas las especies que pueden ser consideradas sensibles a esos cambios o esas alteraciones como la deforestación, los incendios y otros, porque hay especies que se adaptan muy bien al medio urbano, al entorno urbano. Entonces, incluso en las ciudades tenemos muchas especies de ranas
que en las charcas que tú las ves muy sucias se pueden reproducir. Pero como hay esas especies que han podido adaptarse a ese ecosistema hostil, hay otras especies que no lo soportan, no lo toleran. Y con el menor grado de alteración pueden desaparecer completamente. Aquí en Panamá, el año pasado, lastimosamente, se decretaron 2 especies de anfibios como especies extintas en la vida salvaje, y ni en cautiverio siquiera. Son especies que antes estaban y eran muy abundantes en los bosques y que ya desaparecieron. Eso en realidad es muy triste. ¿Cuáles son esas dos especies? Bueno, A ver. hay una rana que, bueno, se conoce por los especialistas como rana arlequín, pero es o sapo arlequín porque es familia de los sapos. Se parece, no sé si ahí se ven, es una rana bueno, es familia de la rana dorada del Valle de Antón, que es amarillita. Vivía en las tierras altas de Chiriquí, en el Parque Internacional Amistad y parte de Costa Rica. Esa especie desde el año 2000 por allá empezó a sufrir su disminución en las poblaciones hasta que ya no se encuentra hace más de 20 años. Entonces, eso es bastante alarmante. Hay otra especie que es familia bien cercana de la rana esta de Red Frog que hay en las islas de Bocas del Toro, pero esta vivía en una montaña en la Reserva Forestal Fortuna en Chiriquí, en Hualaca. También desapareció. Eran especies que eran abundantes antes y han ido desapareciendo. Entonces, esto es alarmante porque tenemos que tomar cartas en el asunto y hacer algo para poder evitar que sucedan estos eventos. La rana dorada del Valle de Antón ya no se encuentra en vida salvaje, solo se encuentra en los centros que hay de reproducción en cautiverio de estas especies. Ya en el medio natural tú vas y no las encuentras, han desaparecido. Bueno, interesante y preocupante saber que eso está sucediendo, pero también me gustaría, resaltar algo de tu trabajo. Tú has estado trabajando, o tú eres un investigador chiricano de la Universidad Autónoma de Chiriquí, o sea, una institución pública, y has dedicado todo tu trabajo profesional al estudio de las especies, y has logrado, junto con otros colegas, descubrir nuevas especies para la ciencia. Háblanos un poco sobre esos hallazgos que has realizado, cómo han sido esos descubrimientos y qué es lo que significa para la ciencia y sobre todo para la ciencia en Panamá. Sí, bueno, incentivado por ese afán, ¿no?, de conocer y explorar los sitios más inexplorados de Panamá, y a lo largo de nuestra trayectoria, conociendo a diferentes personas que nos han ayudado a guiarnos, nos interesamos por el descubrimiento de esas especies que no tienen nombre o no tenían nombre, y a la fecha hemos participado en la descripción ahorita se me escapan los números, pero más de 30 especies, y eso es de valiosa importancia para el país y para la información de la biodiversidad del territorio, ¿no? Entonces, a veces es difícil describir una especie, hay que buscar sitios, ¿verdad? Usualmente la encontramos en sitios inexplorados, pero a veces encontramos en sitios más accesibles. Con esta labor hemos podido lograr, por ejemplo, que se utilicen esas especies nuevas como íconos o como especies de bandera para poder proteger algunas zonas. En Darién encontramos un sitio que, bueno, es el Cerro Chucantía, actualmente es una reserva privada, y gracias a la descripción tenemos ahorita creo que 4 especies nuevas que viven en solo 3 kilómetros cuadrados en la cima del cerro ese. Hemos podido gestionar esfuerzos para conservar esa zona. Entonces, los anfibios, por lo que les comenté anteriormente, esa sensibilidad, ¿verdad?, los hace muy particular, y que en algunos casos tengan una distribución bien restringida, bien pequeña, ¿no? En el área del Donoso, en Colón, describimos otra especie, una ranita muy hermosa que vive en el suelo del bosque, que es color naranja. Allá también describimos esa especie que tiene una distribución restringida muy limitada. Cuando se describen esas especies con distribución restringida bien limitada, prácticamente que automáticamente la organización que tiene que ver con la protección de la vida silvestre en el mundo, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las cataloga como especies vulnerables o en peligro crítico.
Entonces, esta categoría le sirve a uno para apoyar esfuerzos de investigación en esa zona y con esas especies. Entonces, hemos descrito especies bueno, en el occidente del país, en la comarca Nové Buclé, ya les comenté en Colón, en Darién, es la zona donde hemos estado haciendo esfuerzos los últimos años y hemos descrito ya más de 10 especies del Darién. Y bueno, continuamos trabajando ahorita con varios trabajos de descripción de especies que tenemos. Bueno, sin duda esto los coloca a ustedes, los investigadores, y también al país en el foco de la investigación mundial, porque cada vez que se descubre una nueva especie hay un revuelo de emoción entre los científicos. Y Oye, a mí me gustaría... Sí, es que me hacen una pregunta acá. Yo tengo dos, pero voy a hacer la pregunta del oyente. El oyente pregunta de cuál es la rana más bonita en Panamá. Y la otra cosa, no sé si tiene relación, es que en tus estudios, estas son ranas que hablabas de que muchas han ido pereciendo o desapareciendo. Eh, ¿Qué factores hacen que alguien, un ser humano, acabe con una rana en un lugar, en su hábitat? Pues porque no estamos hablando de ranas en lugares urbanos. Sí, bueno, para responder la primera pregunta, para mí, bueno, hay un montón de ranas hermosas en Panamá. Una de las más hermosas son las ranas de la familia, bueno, Dendrobates, son ranas de bosque, que se conocen como ranas venenosas y tienen colores muy llamativos debido a eso mismo, porque advierten al depredador de su presencia y aquí en Panamá somos el único país, yo creo que tenemos una especie de rana que tiene más de 100 variaciones de color. O sea, desde blanco, rojo, amarillo, negro, azul, todas las gamas prácticamente de los colores lo tiene esa rana y es una de las más bonitas. Pero me quedo con una rana arlequín, que es familia también de la rana dorada del Valle, que vive en la serranía del Sapo Jingurudó, eso es en la costa pacífico del Darién. En toda la costa hay una cordillera por allí, Cerro Sapo, Cerro Piña, hay una rana que es la rana arlequín de Cerro Pirre, perdón, de Cerro Sapo, o también la conoce como rana de montaña. Es muy bonita, amarilla, con manchas oscuras. Esa es una de las ranas más hermosas. Para responder a la siguiente pregunta, ¿qué hace que un ser humano acabe con una especie? Ya les mencioné que hay especies que viven en un hábitat limitado, 3 kilómetros cuadrados no es nada, y eso para un proyecto de desarrollo puede ser de cualquier tipo, se puede deforestar ese bosque y ya exterminamos con esa especie. Entonces, esa es una de las principales amenazas que tienen estas especies, principalmente aquellas que viven cerca del bosque o viven en las montañas, ¿verdad? Que si tú tumbas esa montaña, las poblaciones desaparecen y van desapareciendo y han ido desapareciendo. Entonces, el cambio climático, que es un efecto que tal vez no lo veamos como un efecto directo, es un efecto acumulativo que ha venido, ¿verdad? Aumentando gracias a la actividad de los seres humanos en su general en todo el globo terrestre y que esos aumentos o fluctuaciones en las temperaturas afectan a las poblaciones de las ranas, ¿no? Puede afectar su reproducción, puede afectar que bueno, sitios que eran fríos antes son más calientes ahora y ellos tienen que moverse a otros sitios y si no tienen la facilidad de desplazamiento o no encuentran más hábitat disponible, simplemente desaparecen porque no se pueden reproducir. Cosas como esas son las que están afectando a las especies. Ya desde hace más de 20 años se reporta la presencia de un hongo que ataca la piel de las ranas. Ya les mencioné qué tan importante es la piel para ellas, ¿no? Cualquier cosa que afecte la piel va a afectar la vida de la rana. Entonces, este hongo ataca la piel, ¿verdad? Y las ranas mueren ya sea por deshidratación o hay una acumulación muy grande de piel y mueren, ¿no? Entonces, mueren las ranas, los renacuajos también mueren porque la parte de los dientecillos de ellos están compuestos por un compuesto químico que se alimenta el hongo y mueren porque no pueden comer. Entonces, son algunas de las razones por las que están desapareciendo. A ver, ¿qué tan importante es el tema de toda esta tecnología utilizada para acercar la ciencia a la sociedad y sobre todo cómo esto también puede contribuir a la identificación de nuevas especies?
Creo que en tu caso hubo una anécdota hace poco en todo lo que fue un programa de ciencia ciudadana y un descubrimiento que también tuvo algo que ver con Senafront. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sí, hemos estado participando y a lo largo o recopilando la información que hemos obtenido a lo largo de los años de estudio. Recientemente hicimos una propuesta de una investigación con la Senacid, que fuimos beneficiados, y estamos trabajando actualmente en un proyecto grande de colaboración internacional, en donde estamos utilizando este conocimiento para dirigirlo en tres fases principales. Una es conocer o aclarar un poco el origen de las especies en Panamá, porque hay especies diferentes en diferentes montañas, asociar eso con la geología, ¿verdad? Y ese conocimiento llevarlo a la comunidad, decirle a la comunidad por qué las especies que están en su área de distribución son tan importantes y tan importante conservarlo. En ese sentido, estamos haciendo un programa de ciencia ciudadana muy interesante en donde hemos participado en capacitaciones en las escuelas con niños de primaria principalmente. Estamos capacitando a los guías de turismo para que ellos aprendan a monitorear esas especies que están en su sitio, en el área donde ellos viven, para que puedan desarrollar un nuevo producto turístico y ofrecerle a los turistas turismo científico. Ellos van con los turistas ya capacitados por nosotros a recopilar información que después van a compartir con nosotros y nosotros vamos a utilizar para analizar el estado de esas poblaciones en esos sitios. Y el tercer punto es evaluar casualmente el efecto del cambio climático sobre las especies. Estamos trabajando con una especie en particular, una rana de estas arlequines en Darién, y estamos evaluando la ecología térmica, o sea, cuáles son las preferencias de temperatura que tiene esa rana. Y así poder nosotros hacer predicciones o modelos en base a estimaciones que se hacen de las temperaturas que pueden venir para el futuro o que ya han pasado, y poder decir, bueno, esta rana tiene esta capacidad de supervivencia si hay un cambio climático o hay cambios de temperatura en 1 o 2 grados en el ambiente. Entonces, utilizar todos estos instrumentos para poder llevárselo a los tomadores de decisiones y que podamos desarrollar estrategias de conservación para esas especies en particular o para todo el ecosistema, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando con, bueno, acaba de salir publicado un artículo donde describimos una rana arlequín, que en realidad es muy raro describir estas especies, y son especies muy carismáticas. Ya les mencioné que hay una que está en peligro, que está extinta aquí en Panamá, y la otra no está extinta porque está en cautiverio, que es la rana dorada de Panamá. Entonces, esta especie forma parte de ese grupo, en donde el 90% de las especies de ese grupo o están extintas o están en peligro crítico de extinción. Eso es muy alarmante. Entonces, en la zona fronteriza encontramos esta especie, que de hecho la nombramos en honor a la región fronteriza y a los uniformados que trabajan y cuidan los bosques de Panamá en esa área, y se conoce como Atelopus fronterizo. Ese es el nombre científico, o rana arlequín fronteriza, ¿no? ¿Qué se encuentra en esa zona? Es un descubrimiento que en realidad salió el fin de semana y creo que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a esperar leer ese nuevo artículo, muy interesante, Abel, y simplemente pues finalizar con esta pregunta. Las expediciones que ustedes hacen, donde hacen estos nuevos descubrimientos para la ciencia y que cambian o impactan en la vida de todas las personas en la sociedad, porque tienen que ver con farmacología, con medicina, con salud, con turismo, con alimentación, con vida saludable, con agua, con bosques. O sea que sí esas investigaciones pueden cambiar la vida de las personas, nos cambian las vidas a nosotros. ¿Qué tan difícil o costosas son estas expediciones, a ver, que ustedes realizan? Y además de estar vinculado con UNACHI, ustedes o tú has creado esta organización llamada Los Naturalistas. ¿Cómo un programa, cómo iniciativas como el programa de Mentoring 4D, el que se ha impulsado por PNUD y los aliados, que además también colaboramos en este espacio, pueden ayudar a que la sociedad preste más atención y también conseguir fondos para estas expediciones que al final no son gratuitas? Sí, yo creo que la oportunidad que hemos tenido a través del programa de mentoring 4D con la Sociedad del Saber y la Senacid y el PNUD ha sido de vital importancia, ya que
nos permite comunicar a las personas este tipo de descubrimientos, este tipo de hallazgos, las investigaciones que estamos desarrollando y que vean la importancia de eso, ¿no? Y yo creo que vamos educando poco a poco a las personas a través de este tipo de iniciativas, dándonos a conocer que usualmente los científicos somos un poco introvertidos y no somos dados a comunicar tanto. Entonces, el programa de mentoring nos ha ayudado a eso, a darnos estrategias para nosotros poder ir cerrando esa brecha entre la comunidad y nosotros. Entonces, para allá vamos. Nosotros hemos estado trabajando constantemente y sí, bueno, ya no es un grupo, inició como un grupo Los Naturalistas, ahora es una fundación legalmente registrada hace muy poquito y con la fundación vamos a tratar de conseguir o gestionar fondos para apoyar este tipo de investigaciones o expediciones. Estas expediciones no son baratas porque en algunos casos tenemos que llegar a las comunidades, contratar a personal de esas comunidades, el transporte a esas comunidades no es fácil. Hemos tenido que transportarnos, por ejemplo, a la frontera con Colombia por el mar. Allá nos apoyó en una ocasión el Senafrón, que tenemos otra especie por describir de esa zona. Y hay zonas muy sensibles. No es fácil. Yo cuando estuve trabajando, haciendo mi estudio de doctorado, tengo la experiencia y fue donde encontré la primera rana esta fronteriza en la mera frontera con Colombia. Nos encontramos incluso no digo restos, rastros de campamentos ilegales en esa zona. Y bueno, yo me iba solo para allá porque no quería arriesgar la vida de otras personas, ¿no? Eso fue ya hace por allá en el 2012, 2010, en donde todavía la situación no estaba tan tranquila por allá. Y son riesgos que uno toma a veces, ¿no? Entonces, hay historias bonitas que yo creo que demoro varios días contándolas de las experiencias que he tenido Y creo en que las expediciones. vas a tener oportunidad también de compartirnos muchas más experiencias, Abel. Y la verdad que te damos muchísimas las gracias por este espacio, Guillermo. Con esto vamos a despedir a Abel y darle las gracias por toda esta maravillosa tarea y trabajo que está realizando en pro de la ciencia del país, pero también del mundo. Muchísimas gracias, Abel, y bienvenido siempre a Radio Ancon 92.1 FM. Un fuerte abrazo, Abel. Gracias, saludos, gracias por la oportunidad. Chao. Hasta luego. Era Abel Batista, Natalia Young. Sí, Abel Batista, investigador de la UNACHI, biólogo, herpetólogo y también director o colaborador de la Fundación Los Naturalistas. Así que en redes sociales pueden encontrar toda la información. Y vamos después entonces con nuestro siguiente invitado, porque vamos a seguir hablando sobre los reptiles ahora, sobre las serpientes. 7, y estamos hablando sobre sapos, ranas y serpientes, que injusta mala fama de seres fascinantes. Y hoy, ahora con nuestra segunda invitado, que es John Clehorn, biólogo de vida silvestre y director de la Fundación No al Machete. También John es investigador de la Universidad de Panamá. Y vamos a estar hablando con él algo que lo apasiona, pero sobre todo está muy vinculado a nuestra vida, y es sobre las serpientes, pero también cómo los mitos, la religión y otras historias de Hollywood están causando su desaparición. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Sí, yo estaba viendo que John como que tuvo algún problema con su conexión a últimos momentos. Vamos a ver vamos a ver si lo contactamos. Mientras tanto, déjame hacer un paréntesis, Natalia, porque hay un tranque extraño aquí en la calle 50 de hace un rato. Y bueno, en buena parte de las vías de la ciudad de Panamá hay congestionamientos por los múltiples cierres que está generando el Suntrax el día de hoy. Así que estén pendientes de eso. Natalia, vas a tener que contactar por otra vía porque algo pasó con nuestra conexión. Algo creo que tengo algo, no sé si podrás conectarlo tú, creo que lo tenías, pero No, él está desconectado completamente. es que creo que se le acabó el internet o se fue la luz allá. Vamos a ver un segundito, pero mientras tanto, Guillermo, te voy... Ay, aquí ya está. Es que lo tenía, al parecer yo lo tenía mal. Así que aquí está.
John Bueno. Clehorn, vamos a estar, déjame agregarlo a la conversación. Y porque si no, bueno, es que estábamos conversando con el que no era. Parece que estábamos. Está viendo, está viendo. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Natalia. Ahora A, sí. a ver, a ver, sí, yo creo que acá voy a ayudarte para ver si arreglamos esto rápido. ¿Viste cómo anda Camilo Coronado? ¿Cómo anda Natalia Young? Sí, Le hace falta su asistente. Eso es lo que pasa, que tanto que dio con la asistente ahora la puso a dormir y no está ahí, entonces Ahora- le pasan estas cosas. Ahora le hace falta. Ya está con nosotros nuestro invitado, Natalia. Hola, John, bienvenido. Saludos, John. Hola, hola Natalia, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo están? Saludos a todos. John, yo creo que, bueno, muchas veces hemos estado conversando sobre distintos temas relacionados a tu área de trabajo y de investigación, pero creo que pocas veces te he preguntado o te hemos preguntado sobre cómo inició tu trabajo o tu investigación acerca de las serpientes. O sea, ¿qué te ha llevado a trabajar en esta área con unos animales que no siempre son comprendidos? Bueno, en mi caso creo que tiene que ver más que nada por un legado familiar. Mi familia desde a finales de los años 90, no sé si recuerdan que las iguanas se consideraban una especie en peligro porque eran cazadas en la época principalmente de reproducción, sus poblaciones habían menguado y en aquel entonces, si mal no recuerdo, era en Renare, empezaron a hacer criaderos de iguanas. Entonces crecí en el interior, en un lugar donde mi familia tenía iguanas, ¿no? Y me empezaron a gustar los reptiles. Yo tuve iguanas en casa y mamá me dijo, puedes tener el bicho que tú quieras. O sea, cuando metí las iguanas, lo único que no puedes tener en esta casa son serpientes. Y como todo buen adolescente terco, un amigo me regaló una boa arcoíris, recuerdo en aquel entonces, que la tuve escondida debajo de mi cama como 3 meses hasta que me la vieron. Y quedé enamorado de estos bichos. Luego entonces entré a la carrera de biología. Por cosas de la vida, entrando en primer año de la carrera de biología, entré a un proyecto de investigación con escorpiones, donde también había un proyecto de serpientes. Y fueron como mis primeros pininos en el mundo con estos bichos y hasta el sol de hoy creo que, que me terminé enamorando de esos animales. Bueno, si te has enamorado también es porque tienen algún tipo de importancia. ¿Cuál es la importancia que tienen las serpientes para nuestra vida y para los ecosistemas? Bueno, las serpientes tienen un montón de importancias biológicas o ecológicas, hablando como depredadoras. Se alimentan de muchas especies. O sea, la variedad de presas que pueden tener una serpiente, desde huevos de hormigas, serpientes muy pequeñitas, como conocemos como serpientes de jardín, que tienen avisos fosoriales, que quiere decir que viven debajo de la tierra. Son comunes de ver cuando inicia la época de lluvia, porque sus galerías se inundan y estas tienen que salir de ellas. Y serpientes tan grandes que pueden alimentarse de presas como pequeños ciervos o capibaras, por ejemplo. Y a su vez sirven de presa para otros animales que se alimentan de serpientes. Hay aves especialistas en comer serpientes, arañas. Entonces tienen una importancia ecológica como depredadoras y controladoras de otras especies y a su vez como presa de otros animales que se pueden alimentar de ellas. E incluso tienen una importancia médica, por algunas pueden causar problemas de salud, y los venenos se están estudiando ahora por los beneficios que pueden tener al ser humano para tratar problemas de reumatismo, de cáncer, de circulación. El componente de las proteínas del veneno sabe que tienen funciones activas que pueden servir para la medicina a favor del ser humano. Entonces, es como un complejo, un conglomerado de cosas y son animales fascinantes, la verdad. John, ya has mencionado tu investigación en escorpiones y en serpientes. ¿Cómo ustedes están haciendo estas investigaciones en la Universidad de Panamá? ¿Cuál es el objetivo de estas investigaciones? Bueno, hablando de ambas cosas, Panamá tiene una situación interesante, ya que somos, por cantidad de población o por cantidad de habitantes, somos el segundo país de toda América Latina con la mayor incidencia de picaduras de escorpiones, solo superado por México, y somos el primero en el caso de envenenamiento de serpientes. Entonces, teniendo Panamá un país tan pequeño, somos un puente, un cruce de diversidad. No tenemos claro por qué en Panamá, si tenemos casi las mismas especies en Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica tienen casi la mitad de casos que se reportan en nuestro país. Entonces, Panamá tiene esa situación interesante de que ha llevado a que en los últimos más o menos
13, 14 años, porque tampoco es que se tiene tanto tiempo estudiando la problemática que existe con estos animales peligrosos, hablando de escorpiones y serpientes específicamente. La Universidad de Panamá tiene un proyecto ya con apoyo de Senacid, del MINSA y un montón de instituciones, en Instituto Gorgas también, para tratar la problemática con estos animales. Pero bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Bueno, ese es otro tema de todos los recursos que se necesitan para hacer los sueros antiofídicos y que se necesitan, pero más adelante vamos a hablar de ese tema. Porque no quería dejar pasar algo que mencionaste cuando dijiste que tu mamá te dijo, bueno, puedes tener cualquier animal menos serpientes. ¿Cuáles son los peligros que enfrentan las serpientes en Panamá y qué relación tienen con la religión y con las películas de Hollywood? Bueno, ahí tenemos un tema bien complejo y podemos abordar en 2 puntos. Primero, la parte histórica o el miedo nato que tenemos, el miedo innato que tenemos sobre temerles a estos animales. No solo serpientes, sucede también con arañas, escorpiones. Hay una respuesta evolutiva en nuestro cerebro que nos ha dicho por miles de millones de años, fijando en nuestros genes, que estos animales son peligrosos y hay que evitarlo. Eso es un miedo natural que no podemos evitar. Entonces, no está mal temerles, pero también es entender de que no todas son peligrosas y que cumplen un rol importante. Entonces luego tienes una parte cultural y religiosa, porque mi familia es evangélica, por ejemplo, y mi abuela, mi mamá y demás siempre asociaron a la serpiente como un símbolo del mal, del demonio, asociado al pecado original. Entonces, todas las religiones influenciadas por el Dios de Abraham, dígase cristianismo, judaísmo y el islam, tienen una fuerte aversión a este animal por ser asociado al demonio. Y luego tienes la parte cultural, donde tienes películas de Hollywood, documentales, series animadas, y el mito popular e incluso el voz a voz que se ha pasado de generación en generación, de que todas las serpientes son peligrosas, de que todas causan la muerte, cosa que no es cierta. Por ejemplo, hablando del tema específico de Panamá, tenemos más o menos 150 especies de serpientes descritas para la ciencia, de las cuales 26 tienen veneno, y de esas 26 realmente podemos considerar un pequeño puñado, unas 6, 7, que realmente son de importancia médica que pueden causar la muerte. Por ejemplo, tenemos unas 10 especies de corales que, aunque las corales tienen muy mala reputación, no se consideran especies realmente peligrosas porque no suelen ser animales agresivos, al menos que se le manipule directamente. Entonces son muy raros los casos de envenenamiento por coral. Luego tenemos la serpiente marina del Pacífico, que tampoco es un animal que representa peligro porque no ocurren accidentes por esta especie. Es un animal muy tranquilo y dócil, que puede ocurrir accidentes si hay imprudencia del ser humano en manipularla. Pero también tenemos especies realmente peligrosas o que causan mucho accidente, como la X, por ejemplo, que tiene más del 80% de los casos de mordedura en Panamá por serpientes venenosas son asociadas a esta especie. Es muy común, tiene un temperamento bastante fuerte, tiene un veneno muy potente. Entonces tenemos un tema curioso, pero luego tenemos, si pensamos, tenemos más de 120 especies que son realmente inofensivas para las personas, que no causan problemas, que no son animales agresivos y que muchos de ellos son muy comunes incluso en la ciudad capital o en casi todas las zonas urbanizadas, como la serpiente falsa patoca o ojo de gato, como le conocen, que tristemente es la serpiente más macheteada porque es muy común en la zona. Entonces todo el mundo asocia, tienes una serpiente cerca de tu casa, vamos a meterle machete. Y de ahí entonces vamos a la otra parte, donde nace la Fundación No al Machete, que busca precisamente educar un poco sobre esto y tratar de reducir las muertes que ocurren, muertes que ocurren del ser humano hacia estos animales por ignorancia, por temores, por miedos infundados, por un tema cultural, por un tema religioso, y tratar de explicar que vivimos en Panamá, un país rico en biodiversidad tropical, y que estos animales van a estar cerca de nuestras viviendas porque son parte del ecosistema. Johnny, y en tu opinión, tú has hecho, bueno, se ha hecho un trabajo enorme con la Fundación No al Machete para hacer todo el tema de comunicación y divulgación. ¿Tú sientes que esto ha ido generando un cambio en cómo se da esa interacción entre estas especies y los seres humanos? La verdad sí, y siendo sincero, cuando empecé con el tema de No al Machete, o sea, tenía como una mezcla de emociones en que podía funcionar y que no, pero también tienes la idea de que cómo le cambias a alguien la percepción que ha tenido toda la vida sobre estos animales. Aparte de que seamos sinceros, las serpientes, al igual que el tema que mencionaba Abel, sobre sapos y ranas, no son animales que la gente los vea y le cause empatía. O sea, no tienen como esa sensación de que lo ves y dices, ay, qué bonito sapo el que tienes afuera comiéndote las plagas que tienes en tu jardín. Va a buscar un poco de sal y échale encima. Entonces, esas son cosas que cuesta cambiarlas. Sin embargo, quizás ahora con redes sociales, que es un medio de difusión masiva, económico,
uno puede ir martillando poco a poco la importancia que tienen estos animales y que son animales importantes e inofensivos. Ha cambiado bastante, la campaña tiene ya, vamos a cumplir 3 años, llevamos un conteo de los animales que nos llegan reporte de muertos, ha ido reduciendo y no solo, o sea, no me atrevo a decir qué tanto ha reducido porque es una estadística de solo lo que a mí me llega. Lo que sí puedo decirte que ha cambiado es que al principio me preguntaban mucho, John, ¿esto qué es? Y la serpiente partía en 20 pedazos. Ahora preguntan, ¿esto qué es? Antes de meterlo en un machetazo. Entonces creo que esa es la parte importante. Y es un error que cometí al principio y siempre lo menciono, de que no se trata de ir a rescatar o reubicar todos los animales que nos encontremos. Porque esos animales van a, o sea, yo voy y te saco una ojo de gato del patio de tu casa y hay más alrededor. Entonces es más fácil decirle a las personas, mira, esta es una serpiente común, se alimenta de ranas y lagartijas, algunos roedores pequeños, huevos de rana, es un animal que no causa problemas ni para ti, ni para tu mascota, ni si tienes niños pequeños, una serpiente muy común que no va a hacer nada. Entonces, más que ir a quitarla del lugar, es educar a la persona y decirle, es una serpiente común que va a estar aquí siempre, y que la próxima vez que la veas, y es lo que siempre digo, tómale una fotita aquí ya de que tú puedes conservar o eres parte de la conservación, simplemente no matando un animal que es un animal que no causa problemas. Entonces creo que por ahí uno le va metiendo y ha funcionado de esa manera. Y me siento muy orgulloso de eso y también agradezco a todas las personas que ahora preguntan, u otros colegas biólogos que también han aportado su grano de arena en difundir información al público en general que tanto se necesita. Escuchándote a ti, escuchando a Abel, obviamente en Panamá es difícil ser científico y se requieren muchos fondos y se requiere mucho apoyo de todos los sectores para poder impulsar estas investigaciones o el trabajo que ustedes realizan. Desde esa perspectiva, John, ¿cómo la divulgación científica y apoyada desde programas como el Mentoring de 4D, Ciencia para Todos y Todas, que impulsa el PNUD con otros aliados, puede ayudarte o te está ayudando a trabajar en función de dar más visibilidad a este tema que te apasiona tanto y que es tan importante para todos? Iniciativas como esta creo que son muy importantes, primero porque, como bien menciona Abel, en general los científicos solemos ser más reservados o mantener la información dentro de la comunidad científica, que es importante también porque se genera ciencia y se genera temas de debate para futuros proyectos. Sin embargo, se necesita que esta información llegue al público general, que es quien al final se puede resultar beneficiado o que los proyectos puedan recibir mayor aporte económico o de divulgación, porque el público se interesa por lo que uno está haciendo. Entonces, programas como el Mentoring, por ejemplo, que éramos un grupo de científicos donde se nos inculcó o se nos enfiló, por decirlo de alguna manera, sobre la forma más fácil de divulgar la información y llegarle al público general. Porque, en general, por ejemplo, si puedo hablar con Abel, podemos hablar y discutir un tema y entendernos nosotros, pero ¿cómo llevar esa información para que sea de fácil entendimiento a un público general? Entonces, creo que son programas muy importantes que se deben seguir impulsando y a su vez los que se van capacitando transmitir esta información al siguiente grupo de personas que puedan resultar beneficiadas y al público general, que es quien necesita entender qué se está haciendo y la importancia de por qué se está haciendo esto en el país. John, la verdad es que pues es un honor que estés con nosotros y lamentablemente pues se nos ha ido el tiempo. Primero quiero felicitarte por la labor que estás haciendo y qué bueno que has recibido apoyo, pero yo me suscribo a lo que dijo Natalia. Es muy difícil ser científico en Panamá y la verdad es que bueno, nosotros aquí en Radio Ancon tratamos de abrirle una ventanita que siempre la estamos abriendo, ¿no? Los martes. Así que esta es tu casa y cuenta con nosotros para la divulgación científica que ustedes crean necesaria. Muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos los radioyentes por brindarnos este pedacito para compartir lo poco que sabemos e intentar cambiar la generación futura. Seguro te vamos a contactar nuevamente. Sí, como siempre, esta es la casa. Después doy una anécdota de cómo conocí a John. Y también Guillermo tuvo que ver en eso. Ah, mira. Sí. Tenemos esa pendiente, Mati, hablar un poco de los mitos también. Lo dejamos ahí. Exactamente. Gracias, John. Un abrazo, cuídate mucho. Terminó el 7º capítulo, Natalia. Sí, y muy interesante. La verdad es que hay tanto talento y tantos cerebros interesantes en Panamá haciendo ciencia e investigación científica
que hay que tener más espacios como este de Radio Ancon en otros medios de comunicación para seguir apoyando en la divulgación de estos importantes trabajos que se hacen en Panamá. Natalia Ion, cuídate mucho. Un abrazo. El otro martes en Más Semana Ecológica. El otro martes vamos a hablar de plantas medicinales y hongos, así que va a ser muy interesante, la farmacia en la selva. No le hable de hongo a Camilo, que él anda con eso por ahí. ¿Pero de los hongos buenos o de los hongos malos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Un abrazo, don Camilo, Guillermo, nos vemos el próximo martes. Mucho. Don Camilo Coronado, muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Ruiz, pásela bien. Radio Ancon.